Estimados colegas, en esta sesión desde la unidad 2 vamos a ver las estrategias generales de control del Aedes aegypti. En esta sesión 3 de la unidad 2 vamos a tocar el tema de las estrategias generales del control de dicho mosquito. En esta parte vamos a ver 4 componentes. En primer lugar, las determinantes para la presencia de enfermedades transmitidas por el Aedes aegypti. En segundo lugar, el vector, que es el Aedes aegypti, es común a los 3 virus que estamos viendo en este curso. En tercer lugar, la distribución de ese vector y en cuarto lugar, las estrategias de control. El Aedes aegypti es capaz de transmitir hasta 4 arbovirus conocidos. Entre ellos tenemos al dengue, al virus del Zika, al virus del chikungunya y la fiebre amarilla urbana. En el Perú solo tenemos la fiebre amarilla selvática, cuyos vectores son otros. Sin embargo, en siglos anteriores sí hemos tenido este problema que actualmente no tenemos. Entre las determinantes para la presencia de enfermedades transmitidas por el Aedes aegypti tenemos en primer lugar el crecimiento poblacional. Podemos observar que en el Perú, hacia el año 1960, teníamos 10 millones de habitantes, de los cuales 2 millones estaban ubicados en Lima, la ciudad capital. Para el año 2015, la población peruana aumentó a más de 31 millones de habitantes, de los cuales 10 millones vivían en Lima. Este crecimiento demográfico provoca que se sufra del desabastecimiento de agua, sobre todo en las zonas periféricas de la ciudad, lo cual condiciona la presencia del vector. En segundo lugar, tenemos el desplazamiento poblacional, la intensa migración que hay desde las zonas endémicas hacia zonas no endémicas y viceversa, tanto en la región amazónica como en la región de la costa. En tercer lugar, tenemos las altas temperaturas y periodos lluviosos tanto en la costa norte, la costa central y en la Amazonía, que son las zonas de mayor transmisión del dengue y otras arbovirosis. Últimamente, el cambio climático, el fenómeno del niño más frecuente y lo que en este año se ha conocido como el fenómeno del niño costero están incidiendo en la presencia del vector y en la transmisión de estas enfermedades. Un cuarto determinante es el insuficiente abastecimiento de agua intradomiciliaria, que obliga a la población a almacenar agua y esto genera criaderos perfectos para el Aedes aegypti. Esto no solo ocurre en zonas como la costa, también ocurre en cualquier región en la que la población acumula agua en depósitos sin el debido cuidado para evitar la reproducción del Aedes aegypti. Un quinto determinante son las conductas inadecuadas de la población para la prevención del dengue y otros arbovirus. Así tenemos que acumulan el agua en recipientes sin tapas. Estos recipientes no se lavan periódicamente. También se observa una inadecuada eliminación de residuos sólidos. Por otro lado, existe renuencia a aceptar las medidas de control y el rechazo a la fumigación y otras acciones sanitarias que influyen de manera importante para la presencia de la transmisión de esta enfermedad. Un sexto determinante son los limitados recursos para sostener actividades de prevención y control del dengue, porque cada vez más se invierte en la actividad prestacional que en la prevención. Y un séptimo determinante es la limitada participación social.
En este caso, los gobiernos locales, regionales y la comunidad organizada que no se hacen presente para apoyar en acciones de control. Usualmente se atribuyen que esta es una función del Ministerio de Salud y no asumen una participación más activa para controlar el vector. Experiencias previas y la actual en relación al fenómeno del niño nos indican la presencia de enfermedades transmitidas por vectores. Estas enfermedades son el dengue, el Zika, el chikungunya, la malaria, la peste, la tifus, la bartonelosis, en otros tiempos. En este fenómeno del niño costero estamos viendo una mayor incidencia del dengue, el chikungunya y también del Zika en varios lugares de la costa. Hay enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos, como las enfermedades diarreicas bacterianas. Felizmente aún no tenemos casos de cólera y otras enfermedades como la hepatitis A, la hepatitis B y el rotavirus, que son infecciones que se van a transmitir como consecuencia del consumo de agua contaminada o por el colapso de los sistemas de agua y desagüe relacionados, por ejemplo, al desastre natural que hemos tenido en el norte peruano. También se incrementan las enfermedades respiratorias, las enfermedades dermatológicas, suceden accidentes por animales ponzoñosos y hemos visto en la costa norte casos de hipertermia por calor que afecta a niños pequeños y adultos mayores. Estos golpes de calor pueden tener una letalidad que alcanza hasta el 50%. En esta figura podemos ver los factores condicionantes, por ejemplo, el saneamiento básico deficiente, las autoridades e instituciones que no cumplen su rol en salud, la comunidad que no conoce los riesgos, el crecimiento inadecuado de las ciudades, la delincuencia, inclusive los inadecuados proyectos de desarrollo, entre otros factores que en su conjunto condicionan facilitando la presencia de los vectores que transmiten las enfermedades. En la presente imagen podemos observar al principal vector del dengue, del Zika y el chikungunya, de la fiebre amarilla urbana. Este vector es el Aedes aegypti, que tiene una distribución muy importante tanto en la Amazonía peruana como en toda la costa del Perú. Otro vector importante, sobre todo en el sur de Estados Unidos y Centroamérica y también en Europa, es el Aedes albopictus, vector que aún no ha sido descrito en nuestro país. El ciclo biológico del Aedes aegypti incluye desde el huevo hasta el desarrollo de un mosquito adulto. En este ciclo tenemos la presencia del huevo, las larvas desde el primer hasta el cuarto estadio, que se convertirá en pupa. En el estadio pupa, el insecto no se alimenta, solo hay una metamorfosis para llegar a ser un mosquito adulto. El mosquito Aedes aegypti vive aproximadamente 30 días. Solo la hembra es hematófaga y pica durante el día. Cada hembra puede producir entre 300 o 400 huevos. Estos huevos se adhieren a la superficie interna de los recipientes en la parte húmeda por encima del nivel del agua y pueden vivir hasta un año. Simplemente lo que necesitan es hidratarse para eclosionar. Generalmente en estos pozos de agua construidos con cemento es donde se van a adherir estos huevos y por eso es importante la limpieza de estos recipientes para eliminar la presencia de estos huevos. Luego de alimentarse de una persona infectada, estos mosquitos pueden transmitir el virus por aproximadamente 12 días.
Recuerde que la capacidad vectorial de este mosquito se mantiene durante toda su vida. En algunos casos se ha descrito una transmisión transovárica, o sea, el huevo ya sale al exterior portando el virus. Este es un fenómeno que hemos visto en Ucayali, pero también se ha descrito en Brasil y en otros lugares del orbe. Como se puede apreciar en este mapa, el Aedes aegypti se ha dispersado prácticamente en toda la región amazónica. Antes estaba presente en grandes ciudades, sin embargo, ahora se ha dispersado a localidades aún más pequeñas, sobre todo en el sur. Por ejemplo, en la carretera transoceánica hay poblaciones que ya tienen el Aedes y en general en toda la Amazonía. En la costa tenemos la presencia del Aedes aegypti desde Tumbes hasta prácticamente el norte de Arequipa, pasando por Ica y Lima. Prácticamente donde está presente este mosquito ya se han presentado casos de dengue. Debemos tener en cuenta que cualquier recipiente de agua en las ciudades donde está este mosquito se va a convertir en un criadero. Hay una particularidad en las ciudades de la costa que no llueve, sin embargo, existe la presencia de este mosquito. Esto se debe a que la gente acumula el agua, sobre todo en las zonas periféricas de Lima, donde no hay una conexión intradomiciliaria del agua. Entonces la gente se abastece de cisternas y acumulan el agua. Si éstas no están adecuadamente tapadas, el mosquito pone su huevo y se va a convertir en un criadero perfecto. Y también están las personas, por lo que el mosquito no necesita viajar mucho para alimentarse y reproducirse. En la Amazonía, cualquier recipiente, cilindro, tanque, balde o cualquier otro tipo de recipiente se puede convertir en criadero. Esto debido a que las lluvias, que son más frecuentes en la Amazonía, obviamente en las ciudades de la costa donde no hay lluvia, como la costa norte, también cualquier receptáculo se va a convertir en un criadero. También podemos mencionar que en la Amazonía hay localidades donde no hay abastecimiento de agua intradomiciliaria, de modo que la gente acumula el agua de lluvia y esto también se convierte en un potencial criadero de este mosquito, el Aedes aegypti. En esta imagen podemos observar un criadero perfecto del Aedes aegypti, que es uno de estos tanques bajos hechos con cemento y que tienen una superficie rugosa donde se proyectan los huevos y en contacto con el agua van a continuar con el ciclo biológico de larva a pupa y adulto. Estos son criaderos más frecuentes en las zonas periféricas de las ciudades, como es en el caso de Lima. El control del Aedes aegypti no es muy simple, de modo que se ha planteado diversas estrategias para su control, y entre ellas tenemos la estrategia planteada por la Organización Panamericana de la Salud, que es la estrategia integrada para el control del dengue, Zika y chikungunya, que incluye la vigilancia epidemiológica de los casos febriles que pueden incluir estas arbovirosis. El manejo integrado de vectores, que es importante, no solo el uso de insecticidas, el control del medio ambiente, la atención adecuada y oportuna de los pacientes para evitar la mortalidad, el diagnóstico de laboratorio, sobre todo para tipificar los brotes y orientar las medidas de prevención y control, y de igual manera la comunicación social, que debe ser una estrategia sostenida en el tiempo y no solo cuando hay brotes. Esta estrategia debe ser sostenida en el tiempo, tanto en los ámbitos nacionales, regionales y locales. Si no hacemos todos estos lineamientos que se proponen en este gráfico, es muy difícil y complicado controlar este vector
y este es un problema que no solo lo tiene el Perú, sino también existe en países de las Américas, Asia, África y algunos países europeos, sobre todo con la presencia del Aedes albopictus. En síntesis, se deben cumplir todos estos preceptos para tener éxito en el control de este vector, siendo una de las principales acciones relacionadas al vector tenemos la vigilancia entomológica, que incluye la inspección intradomiciliaria y el uso de ovitrampas y larvitrampas, el control vectorial larvario, el cerco entomológico cuando hay evidencia de brotes y la presencia de brotes, y el control en estado adulto del mosquito. La vigilancia entomológica implica la inspección intradomiciliaria y el uso de ovitrampas o larvitrampas. Esta es una actividad continua que provee información oportuna y de calidad sobre los vectores. Las acciones de intervención sobre los vectores se organizan en base a tres escenarios de intervención. El primer escenario sucede cuando no hay presencia del vector, pero sí hay características de riesgo para su introducción. En este escenario se debe realizar la vigilancia entomológica trimestral por muestreo aleatorio sistemático a nivel de la localidad. Además, debemos realizar la vigilancia semanal en puntos críticos con ovitrampas y larvitrampas. El segundo escenario sucede cuando hay presencia del vector pero sin transmisión autóctona de la enfermedad. En este escenario se debe realizar la vigilancia entomológica mensual, también por muestreo aleatorio sistemático en la localidad. Debemos realizar la vigilancia con ovitrampas y larvitrampas por localidad y el control focal del 100% de las viviendas. Además, un cerco entomológico por caso importado, lo que conlleva al control larvario, el control del vector adulto focalizado y la vigilancia entomológica por muestreo aleatorio sistemático por localidad post-control. El tercer escenario es cuando estamos frente a un brote o epidemia. En este escenario se debe instalar la sala situacional y hacer un control del brote de forma diaria. Las acciones de control incluyen el control larvario, el control del vector adulto y la nebulización especial, además de la vigilancia entomológica por muestreo aleatorio sistemático post-control. En este cuadro observamos la estratificación de riesgo entomológico. Se considera bajo riesgo cuando el índice aédico es menor al 1%. Será de mediano riesgo cuando el índice aédico fluctúa entre el 1% y es menor al 2%. Y se considera de alto riesgo cuando el índice aédico es mayor o igual al 2%. Respecto a la vigilancia con ovitrampas y larvitrampas, su función principal es detectar la infestación reciente en puntos críticos. Esta vigilancia se realiza en localidades con infestaciones en baja intensidad y nos permite evaluar el impacto de las acciones de control vectorial. En esta imagen podemos observar la localización de ovitrampas o larvitrampas que se usan para la vigilancia entomológica. Como se puede apreciar, estas trampas tienen el alcance de 200 metros de radio. En el presente cuadro podemos observar la clasificación de los niveles de riesgo entomológico
de acuerdo a los puntos calientes o números de huevos en un área de vigilancia. En esta imagen podemos observar un mapa con zonas calientes por sectores que nos indican la presencia de positividad en las ovitrampas y larvitrampas. Eso nos indica la presencia de adultos, que son los que están poniendo los huevos en esas áreas donde estamos haciendo la vigilancia. Esto nos permite precozmente saber la presencia del vector y hacer las intervenciones del caso para evitar la aparición de casos de dengue u otras arbovirosis. El control vectorial puede ser cuando controlamos la larva o cuando controlamos al mosquito adulto. El control larvario, que es el control focal, se aplica en los recipientes que almacenan agua dentro y fuera del domicilio. Entonces podemos hacer un tratamiento físico o mecánico, eliminando estos recipientes, o también un tratamiento químico utilizando larvicidas, un tratamiento biológico cuando hay agentes como peces o bacterias que se pueden utilizar y la acción educativa, que es muy importante. En la presente figura podemos ver unas motitas de abate, que es un órgano fosforado de liberación lenta y que tiene una acción efectiva sobre las larvas del Aedes aegypti. Sin embargo, en algunas áreas las larvas han generado resistencia a este órgano fosforado, de modo que hay una alternativa como el piroproxifeno. El tratamiento físico-mecánico implica la limpieza de estos recipientes utilizando una escobilla detergente en las paredes rugosas donde se depositan los huevos, sobre todo cuando estos entran en contacto con el agua, porque allí se va a completar el ciclo biológico. La eliminación de estos potenciales criaderos es muy importante. Nuestra costumbre de llevar floreros a los cementerios y tener flores en casa por más de 5 o 7 días permite tener criaderos perfectos en la casa. Estos recipientes deben ser eliminados y eso constituye el tratamiento físico y mecánico para evitar la presencia del vector. El recojo de inservibles, que son potenciales criaderos, es importante y aquí debemos invocar la participación de los gobiernos locales y de la comunidad. Cuando se hace este recojo de inservibles, que son toneladas de basura, debe considerarse que lo que se recoja son potenciales criaderos, no son muebles ni basura en general, sino son todos aquellos elementos como llantas, botellas, latas, etcétera, que potencialmente pueden convertirse en criaderos del vector cuando se acumula agua en su interior. El control químico incluye el uso de insecticidas del tipo larvicida en los criaderos reales y potenciales del vector, larvicidas organofosforado al 1%, y cuando hay resistencia de estas larvas se está utilizando el piroproxifeno en áreas que son resistentes al organofosforado. Para el control biológico se han utilizado organismos predadores o patógenos como peces, bacterias, copépodos y se han utilizado bacterias como el Bacillus thuringiensis, Bacillus sphaericus. La limitación de este tipo de control es que son muy costosos y el tiempo de efectividad es realmente corto. Un aspecto muy importante es la educación sanitaria, en la que deben haber mensajes claves como tapar bien los recipientes, lavarlos bien, porque estos son los potenciales criaderos. En este sentido, es importante la participación de la comunidad, del sector educación, de las organizaciones civiles y del sector salud, que sirve como un catalizador. También se debe desmitificar que este es un problema del Ministerio de Salud.
En realidad es un problema de toda la comunidad que es afectada no solo por el dengue, sino también por el Zika y el chikungunya. El cerco entomológico está referido a las actividades de control vectorial focalizado alrededor de un caso probable importado de dengue, fiebre chikungunya o Zika. Este cerco entomológico está orientado a evitar el riesgo de transmisión y dispersión del brote que puede estar iniciando y, de ser necesario, se puede desarrollar la nebulización espacial. El control del vector en estado adulto implica la aplicación espacial o nebulización de plaguicidas. El área de intervención debe estar muy bien definida para estas acciones. Hay que considerar que estas nebulizaciones tienen una muy corta duración y deben ejecutarse paralelamente al avance del control focal. No solamente debe hacerse el control vectorial del adulto, sino también hacer el control focal con herbicidas. Debemos considerar que esta intervención puede ser en frío o caliente, dependiendo del tipo de insecticida que estamos utilizando. Existen métodos alternativos de prevención y control de estas infecciones que están orientadas al vector. Entre ellas tenemos dispositivos con insecticidas de liberación lenta y continua que pueden tener una durabilidad de hasta 20 días. También se está experimentando con mosquitos transgénicos, pero hay países en los que hay dispositivos legales que impiden este tipo de actividad. Sin embargo, en Brasil lo vienen haciendo. Otro método alternativo es la esterilización del mosquito por irradiación para evitar la replicación de este mosquito y por lo tanto evitar la transmisión. También se usan bacterias que infectan a la Aedes aegypti y este, al estar infectado, va a interferirse la replicación viral en sus intestinos y para eso se usa la Wolbachia, que es una bacteria que infecta a otros vectores y que es utilizado también para impedir la replicación viral cuando se infecta a la Aedes aegypti. También hay técnicas combinadas de irradiación e infección por esta bacteria Wolbachia. También se puede utilizar ropas impregnadas con insecticidas. Esto es un conocimiento que se tiene de los ejércitos, pero también se puede utilizar en población civil y también telas impregnadas con insecticidas que se pueden colocar en las casas. Estos son métodos alternativos. Algunos han sido validados. El tema es el costo y la disponibilidad de estos métodos que todavía no están bien definidos. El fenómeno del Niño Costero está dejando secuelas importantes que ya están teniendo impacto en la salud pública, sobre todo en las enfermedades transmitidas por los vectores. De modo que el control del Aedes aegypti es un reto importante no solo para el sector salud, sino para toda la población, que en conjunto debemos afrontar esta situación, tomando en cuenta que es una experiencia que nos debe servir para los próximos eventos que sucedan en el Perú. Además, debemos considerar que el calentamiento global se está perpetrando y los cambios climáticos están siendo más permanentes en nuestro país. Antes de finalizar, queremos expresar nuestro agradecimiento a la bióloga Miriam Palomino Salcedo por las importantes contribuciones en la elaboración de esta presentación. Finalmente, queremos mencionar que el cambio climático que está afrontando el país ya está manifestando consecuencias en la salud de las personas,
porque se han descrito ya brotes de síndrome febril en varias áreas de la costa de nuestro país. Por eso es necesario destacar el uso de este enfoque sindrómico, que nos permitirá ordenadamente llegar a un diagnóstico oportuno, lo que servirá para tomar las medidas de prevención y control en caso de la salud colectiva para evitar la extensión de brotes y por otro lado también permitirá el manejo adecuado y oportuno de nuestros pacientes.